¿No estás? Sí, aquí. ¿Ernesto? Sí, sí. Presente. Bueno, en el marco del aniversario del semanario, fue en septiembre, en realidad. Muy bien, felicitaciones. Bueno, pero la actividad... Hubiera dicho. Pero es de acá a diciembre que vamos a hacer esta cosa. Claro, Esto es el está bien. principio. Este es el segundo evento en realidad. Bueno, quiero agradecer a Ernesto por la gestión, politólogo, radicado en Salto, director de Ágora. Salteño, no radicado en Salto. Y salteño también, y salteño. No es lo Nosotros mismo. estamos trabajando para vos. Que surgió la actividad. No es lo Sí, mismo. no es lo mismo, por supuesto. No es lo mismo. Vos paren de pelearse, por favor. Hay que arreglar ese tipo de Paysandú, está bien. Hace rato que están, ¿no? Esto se arregla en un asado. Bueno, que tenemos planificamos la actividad para la noche, que va a ser en la universidad, en el auditorio, en la sala Héctor Ferrari. Ahí vamos a hablar van a hablar junto a Daniel Chaschetti, Camila Ceballos, Ernesto Nieto, Adolfo Garcés, sobre el proceso electoral, que tiene una segunda etapa, digamos, ahora en octubre, luego de las internas, y ahora vamos a aprovechar para la presentación del libro Politólogos, ¿para qué? Así que bueno, bienvenido. Gracias a Sebastián también por la receptividad y a ustedes por estar acompañándonos. Así que adelante. Voy a filmar acá. Estimado, tanto tiempo. ¿Cómo están? Mucho gusto. Encantado. A las Bien. órdenes. Bien. Garcés. ¿Cómo están? Bueno, primero, muchas gracias por venir. Sabemos que las presentaciones de libro en general no son de las cosas que más convoquen quizás. Y les cuento, nosotros hablando con Fito, que yo le puedo decir Fito, ustedes no, relación, porque nos conocemos del año 91, o sea, por eso nada más. Decidimos que no vamos a hacer una presentación habitual, esa especie de análisis descriptivo de lo que tiene el libro, sino que lo íbamos a hacer más como una conversación, algo más ameno, algo más llevadero. Yo le voy a hacer algunas preguntas, él me va a decir lo que, como siempre, Acordamos lo que fueran fáciles sin ingenio. Sí, bueno, lo de ingenio es más complejo. Normalmente es un tipo bastante honesto, por lo tanto va a decir lo que piensa. Y además este libro supone para los politólogos, para los que somos formados en la ciencia política y que bueno, y que nos dedicamos a estas cosas, ahora entran dos más que perfectamente podrían sumarse acá. Claro. No, pero estamos bien acá. Mamá me retomó que no te saqué foto. Entonces, para los politólogos es una cuestión importante este libro. Pero después yo lo puedo confesar, no lo pude terminar de leer todavía. Tan pesado, No, es al revés, es muy liviano y tampoco parece, no se parece mucho a los libros que escribimos los politólogos, porque es bastante fácil de leer. Y eso está bueno, está muy bueno. El tema es que a veces uno anda con mucho trabajo y no puede estar leyendo todos los libros y además me lo mandaron muy tarde. Cierto. Mira culpa. Fito, ¿por qué la ciencia política en Uruguay, por qué los politólogos tienen que empezar a contar su historia en un libro? Yo creo que básicamente para tratar de aprender qué podemos hacer mejor. Viste que no hay manera, no hay manera de eso, no hay manera de mejorar que no pase por eso, ¿no? Que no pase por poner el espejo, por mirarte al espejo y ver qué es lo que estás haciendo bien, qué es lo que estás haciendo mal, ¿no? Es importantísimo la autorreflexión, es importantísima. Nosotros le pedimos todo el tiempo a los políticos, ¿no? Que traten de hacer las cosas mejor. Sobre todo, Yo soy bastante mortificante, salí mortificante a mi madre y enfático a mi padre. Una mezcla explosiva. Entonces, qué manera de quedar bien con toda la familia, ¿no? está bien. Maravilloso. Pero era pura verdad. Más vale Daniel que Chaschetti, era que lo mi conoció a los madrina, dos, sabe que papá y mamá eran así. Y Julio también, que está acá, primo hermano mío. Che, pero sí, nosotros le pedimos, forma parte, no lo hago sobre todo, lo hacemos, creo que todos los cientistas políticos uruguayos lo hacemos, ¿no? A ver, la política, cómo se hace la política, qué pasa con los partidos, qué pasa con la democracia. Les pedimos
a ellos. 2 por 3, pueden y deben rendir más. Entonces, es justo que hagamos lo mismo con nosotros. Es justo, como mínimo es justo. Nosotros podemos y debemos rendir más. Entonces, empezar por examinar qué es lo que hacemos. Primera reflexión, primera respuesta. Y lo otro, creo que lo otro es que es tanto lo que hacemos, porque hacemos muchísimo, muchísimo, que es justo también que se conozca, que la gente conozca todo lo que hacemos. Porque a veces la gente que tiene la paciencia de vernos, ¿no? De escucharnos, piensa que la ciencia política es, bueno, analizar las campañas, ¿no? Con Daniel Chaquetti llevamos más o menos 20 y pico de años en esta vuelta, ¿no? Claro, ponele, creo que la primera elección fue en 1994. Éramos estudiantes de ciencia política y ya estábamos haciendo algunos ensayos de análisis político. Un montón de tiempo. A veces la gente piensa que el politólogo es la persona que analiza el proceso electoral, o la persona como vos, Ernesto, que hace encuestas y que construye información. O como Nacho Sanao, como Marcelo Castro. Hace un ratito hablábamos de Luis Eduardo González, de Oscar Botinelli, ¿no? Porque es lo que la gente ve, porque es lo que la gente ve en los medios. Pero en realidad hacemos muchas más cosas, ¿no? ¿Qué hacemos? Bueno, por ejemplo, nos esforzamos por dar buenas clases. Por ahí tengo un par de estudiantes, uno de ciencias económicas y otro de ciencias sociales. Nos esforzamos por dar buenas clases, por enseñar ciencia política, que es una disciplina nueva. En la historia del país es una disciplina bastante nueva. Sí, recordemos que la primera generación es del año 89, ¿no? Claro, claro. El primer egresado, Daniel Buqué, debe ser del año 94, por ahí. En ciencias económicas, se empezó a enseñar ciencia política en 1967, en la reforma del plan de estudio del 66. En la Facultad de Derecho en 1958. Pero era una materia en un plan de estudio orientado a otra cosa, ¿no? A fabricar economistas, a fabricar doctores en Derecho y en Ciencias Sociales, como se decía. Pero carrera de ciencia política es nueva. Entonces, ¿qué hacemos? Está bien, analizamos procesos electorales, ok. Hacemos encuestas, bien. Damos clases. Producimos conocimiento. Se llama ciencia política. Es decir, tratamos de hacer ciencia, ¿no? Y la ciencia tiene sus requerimientos, ¿no? Metodológicos, de técnicas de investigación, sus requerimientos teóricos. Tratamos de que esa ciencia que hacemos acá, en Uruguay, no solo circule en Uruguay, tratamos de que circule en el mundo. Nos gusta ir a congresos por ahí, porque todas las disciplinas en el mundo hacen congresos y nosotros vamos a los congresos y contamos qué es lo que hacemos. Entonces, bueno, la producción científica propiamente dicha. Pero después hay un esfuerzo muy grande que hace la ciencia política en todas partes, sobre todo en los últimos 15 años en Uruguay, por producir conocimiento que sea útil para el proceso de toma de decisiones de los políticos. Es decir, hay mucho estudio, mucha investigación sobre políticas públicas y hay mucha gente que se dedica a eso. Tenemos muchos colegas, y eso lo contamos acá en el libro, trabajando en el Estado, en presidencia, en OPP, en el MIDES, en distintos lugares. En intendencias. En intendencias, por supuesto. ¿Para qué? Tratando de dar una mano a mejorar la gestión pública. También lo contamos en el libro, hay mucha gente trabajando en la sociedad civil. Yo qué sé, hicimos la presentación de este libro hace poco en la Feria del Libro de Montevideo y participó una colega que se llama Tamara Zamudio. Trabaja en CERPAJ. Tamara trabaja en CERPAJ, una organización dedicada a promover los derechos humanos. Entonces, hay politólogos por todos lados. Por todos lados haciendo cosas muy distintas y a veces la gente no lo conoce y es una injusticia. Que la gente piense que la ciencia política es solo lo que podemos hacer analizando elecciones o fabricando encuestas. El libro cuenta parte de la historia, cuenta parte del proceso e incluso cuenta la historia de los que comenzaron a hacer esta historia, claro, que son claro, colegas nuestros, algunos fueron docentes nuestros, todavía en actividad, pero hay como dos grandes mundos en el libro, ¿no? El libro tiene como dos grandes mundos.
El primer mundo tiene una serie de artículos, una serie de miradas, ahí se desarrolla lo que vos decías, qué hacen los distintos politólogos, que de verdad hacen muchas cosas. Pero a mí me interesa quedarme con, porque para mí fue una sorpresa cuando vi por primera vez que vos mandaste aquella especie de índice de cómo nos ven de afuera. Sí. ¿No? Porque bueno, si hacemos los números, una disciplina con 35 años es muy poco tiempo para una ciencia. Puede ser mucho en la vida de una persona, pero para una disciplina es muy poco tiempo. Entonces está bueno, y allí está Andrés Malamud, Claro. y está Miguel de Luca. ¿no? Si tuvieras que sintetizar, ¿cómo dirías que nos ven produciendo a los politólogos uruguayos desde afuera? Bueno, gracias a ese esfuerzo por hacer ciencia y por ir a los congresos y todo eso, la ciencia política uruguaya se ha hecho un lugar, no sé si en el mundo, como mínimo en la región, ¿no? Se ha hecho un lugar y en general creo que se respeta a la ciencia política. Andrés Malamud y Miguel de Luca, no tienen por qué conocerlos, son dos politólogos argentinos muy, pero muy buena gente, y muy inteligentes, muy prestigiosos. Y la verdad que nos quieren mucho, nos tratan bien. Y a nosotros realmente nos importa. Hay mucha información en el libro sobre este proceso que Daniel Buquet llama de internacionalización de la ciencia política, es decir, de cómo la ciencia política uruguaya es citada, es leída y citada en otras partes del mundo. Bueno, sí, la verdad que muchos colegas son muy leídos, muy citados, muy respetados. Mirá, el martes al mediodía participé en un webinar, ¿no?, de la Universidad de Leiden sobre tecnocracia, variedades de tecnocracia, ¿no? Y uno de los que participó ahí, un brasilero que estaba estudiando participación de tecnócratas en los gabinetes. Y bueno, como se hace siempre en la ciencia política, cualquier ciencia, se repasan los antecedentes, ¿no? Es decir, quiénes han estudiado estas cosas. Y uno de los trabajos que aparecía, uno de los autores que aparecía citado era Daniel Chasquetti. Digo, yo lo conozco. Hace más o menos 40 años, ¿no? Che, digo, mira, Chasquetti, aparece citado acá, ¿no? Ya te como, Ya está. Che, entonces, bueno, importa mucho eso, ¿no? Importa mucho que circule lo que hacemos, que se conozca afuera, se nos respeta en general. Vale la pena ese esfuerzo de ir a los congresos, andar por el mundo, que es muy lindo, mucho se les pasa. Hace poco hubo un super congreso en Portugal y éramos un montón de politólogos uruguayos por allá. Entonces, sí, yo creo que sí que es leída la ciencia política uruguaya afuera. Pero además hay algo que la mayoría de la gente no sabe. Hay muchos politólogos, yo diría, sobresalientes por el mundo. Politólogos, politólogas, uruguayos, sobresalientes por el mundo. Muchos conocen o se acuerdan de Ángel María Luna, ¿no? Periodista muy conocido en Canal 10. Bueno, el papá, claro, hay un programa precioso que se puede ver en YouTube, ¿no? El reloj. Pero hizo muchas cosas muy lindas, Ángel María Luna, un crack. Bueno, el papá, a ver, Ángel María Luna tuvo un hijo, ¿no? No lo tuvo solo, porque tenía una esposa. Tuvieron un hijo llamado Juan Pablo. Juan Pablo Luna es un politólogo sobresaliente que se formó en la Católica, porque se hace ciencia política en Uruguay en varios lados, no solo en la pública, también en la Católica. Entonces se formó en la Católica, se fue a estudiar a Estados Unidos y después le fue tan bien que lo reclutaron los chilenos y se transformó en unos politólogos más respetados en Chile. Y ahora se están mudando a trabajar en Canadá, en una super universidad allá. Juan Pablo, es un crack. David Altman, otro colega que trabajó con nosotros, a mí siempre me da mucho orgullo decir que la persona en el mundo que más y mejor ha publicado sobre democracia directa es uruguayo. Es un uruguayo. Se llama David Altman, amigo nuestro, ¿no? Tiene por lo menos 2 maravillosos libros sobre democracia directa publicados en Cambridge University Press, nada más ni nada menos, ¿no? Es uruguayo.
Pero Fernando Rosenthal, por ejemplo, Fernando Rosenthal, que estudió con nosotros en la pública, después hizo su doctorado en Chile, trabajó mucho tiempo en Chile, ahora se acaba de ir a trabajar a Manchester, la Universidad de Manchester. Bueno, hay realmente gente muy buena afuera del Uruguay. Ojalá pudieran trabajar con nosotros. El mercado universitario, es decir, los puestos de investigación en ciencia política tampoco son tantos, ojalá fueran más, ¿no? Ojalá hubiera más espacio, ojalá hubiera más unidades de investigación, centros de investigación académicos. Hacemos lo que podemos. No podemos reclutar en los centros universitarios a toda la gente de talento que anda en la vuelta. Algunos quedan trabajando por el mundo, pero en todo caso estamos en contacto con ellos y contribuyen a prestigiar la profesión. Muchísimo. Hay el segundo, que hasta podría ser otro libro aparte. A ver. Hacelo vos. No. Yo ya estoy cansado, estoy como chaqueta. No. Camila. Ya está. La segunda parte del libro, ese segundo mundo que dije antes, podría ser otro libro aparte, que es porque aparte epistemológicamente es muy curioso, es el objeto de estudio hablando del que lo observa. Sí. O sea, los políticos, hablando de los politólogos, que digamos toda la verdad. A ver. Yo le he escuchado a los políticos, a algunos de los entrevistados acá, decir cosas mucho más fuertes de las que se te animaron a decir a vos. Y bueno. O sea, Queda escrito después. esto queda escrito y en un libro, que es, además por Penguin House, esas editoriales que decís, no puedo decir lo que opino de estos tipos. Pero fuera de broma, es interesante. Es muy interesante porque, bueno, nosotros, más allá del área que estudiamos, estamos en contacto con ellos. Claro. Algunos más, Sí. otros menos, tenemos relación Sí. no cotidiana, pero tenemos relación frecuente en los procesos electorales aún más. Entonces, a mí me pareció muy interesante esa gran segunda parte del libro, pero más con 3 expresidentes, ¿Qué te parece? y con 2 actores de primera línea en esta coyuntura del país. No vamos a repasar todas porque la idea además es que la gente pueda comprar el libro y leerlo, que es una cosa interesante. Pero, a ver, a mí, por ejemplo, me gustó mucho la de Sanguinetti, por ejemplo. A ver. Ese es uno de los que nos dijo todo lo que tiene para decir de los politólogos, y vos lo sabés. Sí. Pero por ejemplo, ¿no? Hay algunas cosas que él dice mitad en broma, mitad en serio, como por ejemplo que dice en broma que los politólogos no nos animamos a ser políticos, dice en broma, no sé a dónde, pero si vos tuvieras que encontrar un hilo entre los 3 expresidentes, entre Sanguinetti, Lacalle y entrevistaste a Mujica también, en la chacra, ¿no? ¿Con qué te quedás? ¿Qué opinan ellos de nosotros? Sí, vos sabés que rápidamente encontramos un hilo conductor. Cuando fuimos con las entrevistas, que hicimos con Cecilia Rocha, colega del que es la Departamento otra de Ciencia editora, Política, y nos acompañó un fotógrafo, un querido amigo, Antonio Oscuro, tremendo. Las entrevistas tienen sus fotos preciosas, Saco Antonio. Y nos acompañó también Matías Ruiz Díaz, que también es colega, que es colega, que además estudió Ciencia de la Comunicación y que es uno de esos politólogos que trabaja en el Estado. También tiene un pesito en la universidad, ¿no? Pero su trabajo es el Estado, ¿no? Hablando de las cosas que hacemos. Vos sabés que a medida que fuimos hablando con los políticos, a mí me empezó a resonar, ¿vieron esa canción que me la piden, se la canto, por supuesto? Es otro precio. Esa canción que dice, no te creas tan importante. ¿No? ¿Vamos todos? Sí. No que sepamos todo. Sepamos. Camila la sabe. Sí, pero vos sabés que un poco eso, ¿no? Porque le preguntamos, no, está bien, lo leemos, sí, nos interesa,
Pero ¿qué es lo que les interesa? ¿Qué es lo que leen? Sanguinetti decía, por ejemplo, cuando escriben, no los escucho en la radio, por ejemplo. En el programa de tele menos, ¿no? Pero cuando escriben los leo. Bien. Pero yo empecé a sentir como una especie de alivio, ¿no? Porque uno vive mortificado pensando que las cosas que uno dice van a molestar a los políticos, ¿no? Y en realidad no le dan tanta importancia. Tienen el cuero duro. Tienen el cuero duro, porque las cosas que podemos decir nosotros, al lado de las cosas que se dicen entre ellos, ¿no? Pero entonces empecé a sentir eso, ¿no? Como que en el fondo no es tan importante, ¿no? Y está bueno que así sea, ¿no? Que no, como que no. Eso, experimenté cierto alivio. Por ejemplo, le dan sin mucha importancia a cosas que hace vos. Sí, A las encuestas, me consta. ¿tá? Es decir, Sanguinetti, por ejemplo, pero todos, Manini, todos dicen, no, las encuestas, ¿no? Y se sabe que algunos más, algunos menos, pero todos consumen opinión pública, informes de opinión pública. No digas solo consumen porque sea feo. Consumen para parecer fueran adictos. Algo de eso puede haber. Che, pero... Encuestite. No, claro, hay una cosa un poco adictiva con las encuestas. Que nunca falte. Así no falta el trabajo. Dios prueba. Che, pero entonces sí les importa mucho lo que hacen los encuestadores, sí les pesa mucho la palabra pública del encuestador. El análisis político depende, por ejemplo, Manini, donde decía, sí, los escucho, estoy más de acuerdo, menos de acuerdo, pero los escucho. Pablo Mieres fue profesor de ciencia política. Entonces, Pablo Mieres nos conoce. De hecho, fue profesor nuestro de Sociología Política 1, ¿no? ¿Qué te parece? En el Claro. viejo plan. Buen profe. Pepe Mujica, un tipo muy especial, como ya saben. Pepe Mujica, y no le da mucha importancia a lo que hacemos nosotros, fue bastante prudente dentro de todo, no dijo cosas que en otro tiempo decía públicamente. Sí, claro. ¿Se acuerdan? ¿No? Pepe Sí. Mujica durante años decía, los politólogos son como meteorólogos. No, yo cuando me jubile me voy a dedicar a eso, ese cosa por el estilo, ¿no? Y una vez en una feria Sí. de Soriano, ¿te acordás? A Que ver. dijo, Sí. le falta tractor. Agredor. Claro. En la esportiva. Pepe Mujica, como que para Pepe hay científicos de verdad que son útiles y otros que no son útiles, ¿no? Los cientistas sociales en verdad no somos muy útiles, en cambio los ingenieros agrónomos, son personas útiles, ¿no? Los matemáticos, capaz. Bueno, no importa. Pepe fue muy gentil, nos recibió en la casa. Es una experiencia increíble poder hablar con expresidentes, con políticos. Carlos Graldazúa, que fue el primer catedrático de allá de Ciencias Económicas, ¿no? Alguna vez dijo Uruguay, el país de la cercanía, ¿no? Y eso, che, Es verdad. no se paga nada, eso es hermoso. ¿Viste? Ayer mismo, con un futuro politólogo, un estudiante que se acercó a que yo lo ayude a hacer su monografía final, quiere hacer una monografía final sobre el origen de los partidos. Tremendo. ¿En Imagínate, Uruguay o...? En Uruguay. El origen, ¿no? El origen de los bandos, colorado, blanco. Entonces, de las primeras cosas que se me ocurrió, ¿no? O la primera fue tener que conocer el estado del arte, ¿no? Escribí, sintetizar lo que se ha escrito hasta ahora. Y después le dije, che, ¿y si te vas a hablar con la calle Herrera y con Sanguinetti y les preguntás? Porque no sé si alguna vez ellos han contado cómo ellos ven el origen de los partidos, ¿no? Y ¿sabes qué? Cualquier estudiante de ciencia política puede ir a hablar con un expresidente en este país. Y realmente eso no se paga con nada, ¿eh? Eso es maravilloso. Eso es de las cosas más lindas del Uruguay. En fin. A mí una de las cosas que me pareció es que el segundo mundo, el de los expresidentes y los dirigentes, claramente no tienen en claro todo lo que hacemos los políticos, No, claro. lo del primer mundo del libro, ¿no? Lo cual a mí me llamó un poco la atención porque por algunas de las cosas que vos decías, porque hay muchos politólogos trabajando en el Estado o que fueron Claro. parte de algunos gobiernos. Y sin embargo, también los expresidentes y estos otros dirigentes, Manini y Mieres,
que era... Todavía estaba como ministro Pablo cuando lo Sí, entrevistaron, ¿no? sí, porque lo vimos en el despacho. Son gente que uno presume que conocen el mundo de la ciencia política y sin embargo no tanto. No tanto. No tanto. ¿Y sabes en qué nos quedamos pensando también? Porque esa fue una decisión difícil, ¿no? La decisión de a quién entrevistar. Optamos por los más veteranos, pero nos quedamos con ganas de conversar con los más jóvenes, ¿no? Porque ¿a quién vamos a entrevistar? ¿A la calle Herrera o a la calle Pou? Digo, pues si entrevistamos a la calle Pou, capaz que Petro Mujica se nos cabrea, ¿viste? Porque también está eso, hay que cuidar esas cosas. Entonces al final optamos por optamos por los veteranos. Pero la nueva generación, ¿no? Entre 40 y 50, ¿qué piensan ellos? Sería interesantísimo hablar para ese libro que van a hacer con Chaquetti y con Camilo, ¿no? Che, sería muy interesante. ¿Qué piensa la calle Pou, los politólogos? Diría el Pepe Mujica, te falta tractor, estás arando, no hay nada, no hay nada, no hay nada. Che, ¿qué piensa la calle Pou? ¿Qué piensan de eso Ojeda? ¿No? ¿Qué piensan? Yo tengo la impresión que, por ejemplo, los políticos, incluso creo que la nueva generación, creo que valoran más los informes de opinión pública y gastan más en publicidad y en asesores de marketing que en analistas políticos, ¿no? Capaz que nos leen, en una de esas nos leen, ¿no? Pero no sé, ¿viste? Si uno tuviera que explicar la campaña de Ojeda, no creo que pueda explicarla por el asesoramiento de un politólogo medio en Uruguay. No, hay que ir a buscar lejos. Para explicar las cosas que está haciendo Ojeda, hay que ir a buscar lejos. En fin. No sé si lejos en la geografía, pero seguro lejos en el paradigma de cómo se hace política en Uruguay. Claro, claro. Pero es interesante hablar, seguir eso, ¿no? ¿Cómo va evolucionando entre los políticos más jóvenes? Eso es un buen punto. Sí, y bueno, puede ser tu bis, parte 2. Sí. Tengo otros planes. Yo te veo con buena salud todavía. Te veo con buena salud. Tenés para Vamos a escribir con Chaquetti, vamos a escribir un libro proponiendo una reforma constitucional. Antes de retirarnos. Otra más, no, basta. La idea de esto además era... La idea de bastará con que nosotros la propongamos para que no salga. La idea de esto es que yo diga lo que me dijiste que tenía que decir, que era un muy buen libro, que se puede leer, de verdad, se puede leer sin algunas cosas que por ahí escribimos que solo las leemos nosotros, dígamelo también. Claro. Pero esto el público en general lo puede leer y lo puede disfrutar de algunos capítulos más que otros sin mucho drama, y además esa es otra ventaja del libro, ¿no? Y a mí me pasó cuando me entrevistaba a Matías para el libro. Para el libro, claro. Que después cuando él me mandó cómo había quedado, que esto y lo otro, digo, ¿sabes qué? Capaz que hay gente que hasta puede disfrutar de leer 5 capítulos del libro y el resto no, y no se pierde nada, y va a tener igual una idea en conjunto bien interesante. Mirá, le podemos leer a la gente el índice para que vean lo que tiene. Es largo. Tiene dos partes, la parte de los capítulos sobre la evolución de la ciencia política, y la segunda parte la ciencia política en la lupa de los líderes políticos. Y la primera parte tiene una introducción que hicimos con Cecilia, después después con Cecilia también escribimos un capítulo introductorio, una panorámica de la ciencia política uruguaya, se llama La ciencia política en Uruguay, fuentes, vertientes y tendencias. No, estoy leyendo mal. Lo que escribimos con Cecilia se llama La ciencia política en Uruguay, notas sobre enseñanza, desarrollo institucional e investigación. Después, Jaime Jafé escribió un capítulo que se llama Presencia de la historia en los orígenes y nacimiento de la ciencia política uruguaya. Porque es muy importante, la historiografía para nosotros es muy importante. Tuvimos grandes historiadores de la política y seguimos teniendo. Rosario Queirolo escribió, que trabaja en la Católica, escribió Ciencia Política y Opinión Pública en Uruguay. Ella trabajó con Luis Eduardo González, años A. Después, Daniel Chaquetti y Verónica Pérez Bentancur escribieron La política comparada en Uruguay, que es una vertiente importantísima de la ciencia política uruguaya. Nicolás Bentancur y Rodrigo Martínez escribieron un capítulo que se llama Estado y Políticas Públicas, Génesis, Evolución y Perspectiva de Desarrollo de la Enseñanza y la Investigación de este asunto en el Departamento de Ciencia Política de Uruguay.
Ese es el típico título politológico. Aburridísimo. Claro. No había cómo cortarlo. Pero bueno, el trabajo está buenísimo. Después Camilo López y Paulo Rabeca escribieron La política de las relaciones internacionales en Uruguay, una disciplina al servicio del Estado. Porque las relaciones internacionales, bueno, en algunos países forma parte de la ciencia política, en Uruguay, nada, ponle que son disciplinas hermanas. Prima. Después, Buquet, Daniel, escribió esto que mencionaba hace un rato, la creciente internacionalización de la ciencia política uruguaya, el impacto de la ciencia política uruguaya afuera. Después, Cecilia Rocha y Sofía Pandolfo escribieron una mirada a la ciencia política uruguaya desde una perspectiva de género. ¿Qué pasa con los temas de género que son cada vez más importantes? Y Matías Ruiz Díaz escribió los politólogos uruguayos en el Estado y en el mercado. Eso. Más allá de la universidad, otros lugares donde trabajan los colegas. Y Miguel de Luca y Andrés Malamud, en el 10º capítulo de esta primera parte, escriben Al otro lado del río, la ciencia política uruguaya vista por dos politólogos argentinos. En fin, y en la segunda parte, lo que ya les mencionaba, las entrevistas a los políticos, y después yo escribí un epílogo que se titula 10 desafíos de la ciencia política uruguaya para la próxima década, para los muchachos de desayunos informales, los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos, a los cuales... Ya que hago un libro, tengo el derecho de decir lo que pienso, al fin de cuentas. A los cuales, según Daniel Chaschetti, no te van a hacer caso, y yo comparto. No te van a hacer caso. Las 10 mochilas del sector agropecuario de Eduardo Resina en la primera charla de USU. A ver, ¿cómo? Febrero de 18. 18. Sí, estuve. ¿Blasina? Sí, Claro. Las 10 mochilas. 10 mochilas, tenés razón. El otro día, ahora hizo a la semana pasada. Menos mal, porque si no le hubiera puesto las 10 mochilas. Las 10 mochilas. Tenés razón, sí. ¿Cómo viene evolucionado? Ahora lo entrevistaron ahora la semana pasada o la otra. Bueno, Julio, pero ahora que mencionás el tema, por ejemplo, hay aspectos de la política uruguaya que todavía requieren más esfuerzo nuestro. No tenemos, por ejemplo, Camila, por ejemplo, viene estudiando en su tesis de doctorado políticas de innovación. Pero no tenemos tantos politólogos especializados en temas de innovación, y es una política importantísima. Temas agropecuarios. Hay ingenieros agrónomos que saben un montón, economistas que saben un montón de política agropecuaria. Capaz que sociólogos. Pero podría haber politólogos especializados en política agropecuaria. No sé si tenemos, no hay ninguno. ¿No? Y así, ¿viste? Politólogos especializados en temas de medio ambiente. Es que la ARU y la Federación Rural nunca nos bancaron un proyecto. Estamos utilizando eso. Gente que financia, si tienen Si alguien tiene algún contacto, sí, ¿no? Entonces, pero bueno, son buenos ejemplos de cosas o de áreas en las que nosotros deberíamos poder ser útiles, poder aportar algo. bueno, y como se habrán dado cuenta, la idea ahora es que si alguien quiere, le pueden hacer también preguntas que no estén en el libro. Yo sé que Fito es alguien con mucha exposición, le pueden preguntar quién va a ganar las elecciones, no sean problemas, o sea que conversamos. Podemos charlar de lo que sea, dale. El origen de la actividad de ustedes como ciencia, A ver. ¿dónde tiene su puntapié inicial? ¿En qué parte del mundo? Porque este es un fenómeno, como precio, que tiene mucha visibilidad en sociedades como las nuestras, ¿verdad? Y donde hay relativamente pocos canales o sea, canales de televisión, vamos a hablar de los medios de comunicación, son pocos. Después los medios electrónicos tipo radios de amplitud modulada, que son las que tienen alguna cobertura a nivel nacional, donde ustedes incursionan. O sea que parte de la sociedad estaría cubierta. Entonces, la actividad de ustedes tiene, para los curiosos, tiene una relativa visibilidad en la sociedad. Porque se suele afirmar que el uruguayo es muy político, muy politizado. Son términos que hay que tener cuidado de cómo usarlos, ¿verdad? Pero la pregunta original es ¿dónde surge la ciencia de la politología como instrumento, o sea, como uno de los tantos instrumentos, supongo yo, que funcionan bien en los sistemas democráticos? Supone bien. Supone bien.
Porque creo que lo que ¿Arranca vos o arranco yo? lo que ustedes Yo le hago una plantean- respuesta corta. A ver, yo le hago una respuesta corta. Me gustó. Y lo voy a llevar a algo que viví cuando estábamos formándonos. Yo igual, aunque no parezca, soy más joven, pero no mucho. Cuestión de canas. Estábamos teniendo una actividad en Yo soy el... más alto. Eso seguro que no, pero liviano sí. Menos ancho seguro. Estábamos teniendo una actividad que por ese entonces era nueva, ¿no? Porque, de paso, digamos, las primeras generaciones que se formaron en ciencia política en Uruguay todavía estaban en Facultad de Derecho. Y pocos años después se creó la Facultad de Ciencias Sociales. Inicialmente con 3 carreras: ciencia política, sociología y trabajo social. Estábamos en una actividad, cuando ya éramos Facultad de Ciencias Sociales, donde, si yo no recuerdo mal, era la presentación de un libro, pero la presentación del libro se picó. Se picó a partir de una opinión que dio un sociólogo muy importante en Uruguay, que es Rafael Báez. En un momento, Rafael Báez dice, bueno, dice, porque... vive, sí, y lucha. Dice, porque a diferencia de otras disciplinas, y comete el error de nombrar a la ciencia política, como la ciencia política, la sociología es una disciplina que desde Comte para acá tiene casi 200 años. Una cosa así. Y siguió hablando, bla, bla, bla. Y por allá se levanta una manito Carlos Pareja, profesor nuestro, especializado en filosofía política y cuestiones así. Ha hecho contribuciones en nuestra formación, pero además contribuciones a la generación de conocimiento sobre la política uruguaya también. Y Carlos Pareja levanta la manito ahí, estaba ahí en las primeras filas, y dice, voy a discrepar con el profesor Báez, con toda la educación de Pareja, ¿viste? Dice, pero en realidad el pensamiento sobre la política tiene 2500 años. ¿Para qué? Eso fue como, le hizo así la granada, la tiró, y ahí empezó una especie de fuego cruzado. Yo no me acuerdo quién estaba ahí, que por suerte moderó la cuestión. Intentando responder, el pensamiento sobre lo político, no como ciencia, pero el pensamiento, y el pensamiento que intenta sistematizar, de verdad, si no tiene 2500, tiene 2400 años. Por lo menos desde los griegos clásicos. El primer gran, para mi gusto, el primer gran texto sobre política comparada, es el que hace Aristóteles, que después se llamó La Política y que reúne el estudio de 154 constituciones griegas. 154 ciudades-estado griegas están resumidas en La Política de Aristóteles. El tipo se tomó el trabajo de estudiarla y de proponer cómo debería ser la ciudad ideal a partir de eso. Ahora, ¿eso era ciencia como lo entendemos? No. Como lo entendemos hoy, no. Pero es un pensamiento sistemático sobre la política. Nuestros antecedentes, nuestras raíces están ahí. Ahora, después viene todo lo que llamamos más contemporáneamente como ciencia, a partir de método, evidencias, empirismo, investigación, poner a prueba, experimento, todo lo demás. Eso sí, quizás seamos herederos del siglo XX, comienzos del siglo XX. También en ese sentido somos bastante nuevos. Pero nuestras raíces, la reflexión sobre las cuestiones políticas y el intentar tener un método, bueno, tiene varios orígenes y raíces profundas además. Y voy a tirar un disparate así. Sí, dale. No, pero primero Estaba aquel parado. Usted después allá el amigo. No, dado lo que se está estimando, que para el 2050 la población mundial sería bastante más que la de ahora. Como 9.000 creo ya, o algo así. Y las futuras tomas de decisiones que pasan formando por individuos que transitan por la política. Hasta ahora, por lo menos, si bien hay otros intereses que acceden al sistema político para condicionar las tomas de decisiones, la ciencia de ustedes, en la manera que ustedes ponen el ojo o la lupa en los actores, cuánta visibilidad y cuánto protagonismo ustedes esperan que pueda tener en ese futuro que 15, 20 años para adelante.
Dale vos, siga. Dale, no, dale vos. No sé, realmente no sé. Yo no sé. A ver, ¿qué pensás? Dale. Yo no soy muy optimista. A ver. No soy muy optimista en cuanto a que porque tengamos un incremento de necesidad de conocimiento en algunas áreas, la sociedad pueda dar respuesta en términos de conocimiento. No sé si soy claro lo que quiero decir. No sé si porque lo necesitemos como sociedad generar conocimiento, vamos a ser capaces de generar el conocimiento suficiente sobre un tema. Pongo un ejemplo, lo que está pasando con el cambio climático. A ver, las advertencias sobre el cambio climático vienen en realidad desde inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial. Y gente que hizo trabajos pioneros y con mucha evidencia, ¿no? Y sin embargo, bueno, ¿cuánto hemos logrado hacer o cuánto hemos...? Por eso te digo, yo no soy muy optimista de lo que como especie seamos capaces de hacer. Ahora, sobre la mayor o menor visibilidad de nuestro trabajo, no, eso sí, no sé. La verdad, capaz que alguno de los otros colegas acá tiene alguna visión. Yo nunca es tan buena tu pregunta que yo nunca reflexioné sobre eso. Claro, porque preocupa mucho para el ciudadano común, porque estamos siempre todos los días mirando o escuchando algún informativo, es cómo piensan determinados autores políticos de determinados temas que son cruciales, que son de vida o muerte, y cuánto, digamos, la academia cuestiona ese pensamiento con un rigor científico que lo ponga, digamos, a pensar que no puede opinar lo que quiera. Y bueno, pero hay muchas restricciones en Uruguay, ¿no? Los políticos se cuidan bastante, no dicen cualquier cosa. No es Argentina, ¿no? Argentina discuten todo, desde el gobierno. Se discute el cambio climático. Los políticos uruguayos no llegan a ese extremo. A veces están notoriamente mal asesorados, pero dentro de todo no veo ese peligro en el caso de Uruguay. O sea, los políticos son respetuosos de la ciencia y del conocimiento, son respetuosos, pero también sospechan un poco porque no quieren ser plenamente autónomos y no ser manipulados por el asesoramiento especializado, pero lo respetan. El ejemplo es, un ejemplo que a mí me parece muy bueno, aunque ellos no lo reconocen, es lo que pasó con el Ministerio del Interior. O sea, el Ministerio del Interior del gobierno de Larrañaga tuvo una primera etapa, del gobierno de la calle Pou, tuvo una primera etapa con Jorge Larrañaga donde la idea principal, dominante, era, bueno, tenemos que ejercer la autoridad, tenemos que no aflojar. Respaldar a la policía. Era una cuestión muy voluntarista. Eso parecía como que tenía mucha evidencia porque, bueno, vino la pandemia y cayeron todos los delitos, pero cuando se normalizó la vida política, bueno, Larrañaga se murió, los problemas volvieron a emerger. Entonces ahí hay como un cambio en la última etapa del periodo de Heber, donde Heber le da espacio a un colega nuestro, ¿no? A Diego Sanjurjo. Diego Sanjurjo es una persona que está informada, actualizada, había estudiado los temas, y como que le da un giro a la política del Ministerio del Interior. Hoy no es la misma que cuando empezó el gobierno de la calle Pou. Inclusive yo creo que esta política, si bien todavía no han cosechado grandes resultados, me animo a creer que si el próximo gobierno la continúa, podemos llegar a tener algunos resultados buenos. Entonces, es un ejemplo donde, bueno, a través del ensayo y error, el político termina yendo a buscar el saber especializado, le abre un espacio y comienza a aplicar algunas recomendaciones que por ahora no pueden mostrar mucho, pero que me parece que están yendo en un sentido mucho más correcto que la primera etapa, ¿no? Claro, yo les comentaba que estuve en este seminario virtual sobre tecnocracia. Es un tema, para mi gusto, interesantísimo, ¿no? El de cómo los políticos se asesoran y
cómo hacen para tomar buenas decisiones. O dicho de otra manera, ¿cómo hacemos para tener democracias que sean más democráticas, donde la gente participe más, donde la gente realmente se sienta gobernante, donde la gente realmente sienta eso, que debe ser la democracia, el autogobierno, pero al mismo tiempo democracias que tomen mejores decisiones, porque decisiones más apoyadas en información, más profesionales, ¿no? Menos intuición, ¿no? Menos improvisación, menos olfato. Y es un enorme desafío de la democracia contemporánea juntar esas cosas, ¿no? La decisión de la ciudadanía con la información que puede proveer el mundo de la ciencia. Esos dos puentes, esos dos mundos, juntarlos, armar buenos puentes, ¿no? entre esos dos mundos. Y para mi gusto, Uruguay es porque bueno, en realidad puedo opinar solo de Uruguay. Uruguay es un país bien democrático, que tiene que ser todavía mucho más democrático, pero es un país en donde ha costado bastante, les cuesta bastante a los políticos el vínculo con el mundo de la ciencia. Les cuesta. Estamos mucho mejor que hace 60 años, que en la década de 60, estamos mucho mejor. Las disciplinas, las ciencias sociales han crecido muchísimo, ¿no? Los políticos se han modernizado mucho. Ahora anda circulando por ahí la película de Jorge Valls. Sí. Jorge Valls es un tipo que hizo mucho por zafar por hacer que la política se gobernara de otra manera, se gobernara más científicamente. Danilo Astori en el frente. Entonces hay ejemplos de políticos más modernos. Pero la política uruguaya todavía precisa más de nosotros, que seamos capaces de proveer conocimiento útil para la toma de decisiones, precisa más de nosotros, y también precisa más demanda, o sea, eso, ¿no? Mayor escucha al lado de ellos. Precisamos mejores staffs, ¿no? Los parlamentarios, a veces los parlamentarios están en poco menos que en indigencia, ¿viste? O sea, no tienen mucho a quién preguntarle. Las oficinas del Estado no siempre tienen el poder, la capacidad técnica que deberían de tener. En fin, en todo caso, un gran desafío de Uruguay, en general, es el de democratizarse mucho más y al mismo tiempo informarse mucho mejor. Hacer las dos cosas a la vez. Parecen contradictorias, pero son complementarias. Redondeo un poquito. Dale, porque tenemos amigos tirados. Tú estabas diciendo de los políticos, sí. El año pasado tuve la oportunidad de tener un almuerzo de lo lindo que tiene la democracia, con un presidente de un ente autónomo, y estábamos hablando, estábamos comiendo pim pam pum, y entonces eso es lo que tú estás diciendo con respecto al sentido de la democracia. Tuve el gusto de decírselo acá, que ustedes los políticos no trasuntan de que no están cuidando ni mimando la democracia como debería de ser, porque tienen ciertos deslices que a veces dejan mucho que desear. O sea, me lo atreví porque había ciertos argumentos, tenía ciertas, digamos, certezas, como para decirle, ¿no? Ustedes a veces se les va la moto y se pasan de rosca y hacen un uso más allá de los límites que serían tolerables. Pero reconozco que nuestro sistema nos permite... ¿Qué yo puedo decirle? Sí. Después le hacemos el cuento de Sartori, Sartori. De la charla que tuvimos mano a mano con Sartori. Pregunta tendría Dale, cuántas, sí. pero digo, De noche, sí. sí, pero una, los políticos, para ustedes, digamos, ¿tienen que saber ciencia política? Se lo preguntamos a los políticos, ¿sabes? Sí, yo tengo la respuesta. A ver, dale. Yo creo que sí, por supuesto. Nosotros somos, digamos, una generación donde fuimos formados de la que se llamaba izquierda, donde había escuelas importantes. Hubo 3 ministros que pasaron por ahí y bueno, se fueron del PDC y fueron ministros. Y yo no llegué ni a edil, digamos, pero
Para Sí, Paganini, Pablo Mieres, Mieres, ¿quién? Paganini y Pablo Silveira. Ah, Pablo Silveira. Claro. Probablemente los tres fueron a estudiar a Venezuela como fui yo cuando estaba en Copenhague. Se ve que aprendiste O poco. en Chile. Y después estaban los camaradas que iban ¿Cómo a no? Bulgaria. Claro. Entonces digo, es esencial. Ahora, ¿ustedes creen que es importante? Y bueno, y enrabado eso, digamos, los partidos políticos ahora hacen cursos justamente de... Uf, me tocaste un tema política, sensible, una fibra Sí. sensible. Porque creo que eso va al futuro un poco del staff de la Sí. clase política, ¿no? Sí. Mirá, primero, antes que me olvide, tenemos muchos estudiantes de ciencia política que después hacen política. Pasa bastante eso. Te puedo nombrar muchos, pero ponele para nombrar uno muy conocido, Fernando Amado. Ah, Fischer el cantero. claro, Fischer Cantero. A ver, ayúdenme, Micaela personas. Melgar, la de- Micaela Melgar, la que diputada. ahora está Carlos en Varela. el séptimo día, ¿no? Carlos Varela, que es diputado hace 1000 años, con el fundador de la Asamblea de Uruguay. Hay muchos políticos. hoy Carlos por hoy, Gamú fue senador. Constanza Moreira. Gamú fue senador. Constanza fue profesora, Lorenzoni. es profesora de teoría política, fue profesora nuestra, de teoría política 1, de esa teoría política que habla de Aristóteles y de Platón y de la Maricoche. Che, entonces, primero, hay mucha gente que va a la facultad no pensando en hacer ciencia política, sino pensando en que quieren ser políticos. Ah, bueno. Tenemos, en la facultad de sociales tan criticada, tenemos estudiantes de todo tipo, che, ¿eh? De todo tipo, tenemos de todos los partidos, de todo. Está muy bueno. Este puede dar fe porque lo tuve en mi clase, y en la clase de Sí, este año había toda la partida abierta. había de todo. Ah, buenísimo. Che, entonces, primera cosa. Segundo, le preguntamos a los políticos, a los 5, le preguntamos esto. ¿Los políticos no tendrían que estudiar? Porque hay países del mundo, como en Francia, en que los políticos suelen salir de formaciones universitarias exigentes. Ellos en Francia tienen la Escuela Nacional de Administración. Macron salió de ahí, Mitterrand salió de ahí. Si los políticos, no todos, pero suelen salir de ahí. Si pasan por ese proceso, que es un proceso exigente. No cualquiera entra en la Escuela Nacional de Administración y no cualquiera sale. Todos los políticos entrevistados dijeron, algunos dijeron más enfáticamente, creo, la calle Herrera, por ejemplo, decía, no, la política es práctica. Es una cuestión práctica. Es un arte, no es una ciencia, es un arte. Okay. Pero el propio Sanguinetti decía, no es que tengan que estudiar, no, eso es otra cosa. Como que reivindican como el saber práctico, lo que se aprende en la práctica, que es importante. Que es un Para tipo mi de gusto. caudillismo. Sí, para mi gusto. Y sí, yo qué sé, será porque soy profe, ¿viste? Pero a mí, cuanto más estudias, mejor. Sí. No quiere decir que si no estudiaste vas a ser un mal político. A ver, lo más importante que tiene que tener un político no son estudios universitarios. Lo más importante que tiene un político es buena madera, ¿no? Ética, no sé, buenos instintos, ¿no? Votos. Sí, Para que la gente te vota. sí, y ser capaz de orejas grandes. Sí, pero no a cualquier Orejas. precio. Che, orejas. Si no tenés boca abierta. Orejas para escuchar a la gente. Cuero duro. ¿No? Es decir, está bien, pero la verdad que si saben, mucho mejor. Si hicieron una carrera universitaria, mucho mejor. A ver, por ejemplo, esto está demostrado en los estudios sobre el uso de conocimiento en las políticas públicas. Está estudiado. ¿Quiénes son los políticos que más demandan conocimiento científico a la hora de tomar decisiones? Los que estudiaron, ¿no? Mira, yo pensé que eran los que fracasaban. No, los que estudian demandan más. Los que Porque fracasaban podrían decir, bueno, y si... vos sabés que los... bueno, en realidad lo que se suele... lo que está escrito allí en estos textos es... ¿quiénes son los que demandan más? Los que estudiaron. Hay una correlación entre... Por ejemplo, el caso de Astori, ¿no? Bueno, es como normal que un tipo como Astori, que fue decano, que fue profe de ciencias económicas, que después se rodee de expertos. Mario Vergara, es normal que se rodee de expertos, ¿no? Y así. Pablo Silveira, un tipo un profe de teoría política. Y bueno, es normal que tenga a tipos, que tenga a Ana Ribeiro al lado, que tenga a Gonzalo Baroni al lado, que es un tipo que es economista, que tiene una maestría en Inglaterra, ¿viste? Es decir, como que si te formaste, valorás el conocimiento y demandás conocimiento. Entonces yo prefiero políticos
que además de ser buena gente, de tener buena madera y de tener orejas bien grandes, políticos que estudien. Y sí, para mí son mejor. Está desde hoy. No, pero estaba esperando mi turno, por favor. No, pero porque también me salgo de la vaina por opinar. No, una pregunta primero y un comentario. La pregunta es, si ustedes que son de las primeras generaciones, digamos, de la carrera, y un poco vinculándolo con lo que él decía, ¿no? De que corta la historia de la ciencia política en Uruguay, no el pensamiento. Ustedes como muchachos de 18 años, cuando eligieron esa carrera, ¿qué pensaban? ¿No tiene un poquito de razón Sanguinetti cuando dice eso de que... ¿Por qué eligieron esa carrera? Digo, porque hoy por hoy hay una trayectoria, hay Es más fácil entrar. Mirá, yo no puedo... Es más fácil engancharse. No puedo hablar en nombre de Chasquetti, capaz que puede contar, pero para muchos de nosotros era sacar una gana de entender, aprender. O sea, creo que no nos imaginábamos trabajar en esto. De hecho, muchos profes nos decían, ¿están seguros de lo que están haciendo? Eso, ahí va un poco. Pero bueno, yo qué sé, yo era cajero de banco hipotecario, me ganaba mis pesos trabajando como cajero, ¿no? Y en realidad lo que queríamos era, en el caso mío, por ejemplo, la conclusión que yo saqué después de muchos años de militar en política es que en realidad entendía bastante poco, ¿no? Y siempre tenía como de chico, será por influencia de los viejos, ¿viste? Esa cosa de estar bueno escolar, ¿no? Y qué lindo ir a la universidad. Entonces, bueno, un buen día dije, che, tengo que... Se había abierto la carrera de ciencia política y un día apareció papá con un recorte del Diario de la República con la síntesis del plan de estudio de ciencia política. Y dice, che, esto capaz que te interesa, 1989. Y dije, sí, está, ok, me anoté, ¿no? Porque como nicho laboral en ese Pero momento no aparecía. no nos imaginábamos. Pero bueno, No existía. no, de verdad que no. Claro. Había profes que de verdad decían, che, ustedes están locos. Y éramos realmente un puñadito. Pero a medida que fue pasando el tiempo, bueno, Jorge Lanzaro, que fue una especie de padre fundador de las ciencias políticas uruguayas, querido profe, Jorge Lanzaro hizo un esfuerzo muy grande porque para los que, viste, los que éramos estudiosos y demostrábamos pasión por esto, por hacernos un lugarcito, por reclutarnos, porque empezáramos a dar clases, y fue como una especie de bola de nieve. Y al mismo tiempo, personas como el Sodo González o como Oscar Botinelli, ¿no? Como hacían muy bien su trabajo en los medios y ¿no? en las encuestas y todo eso, empezaron a como instalar que valía la pena, que la ciencia política podía ofrecer un conocimiento útil para la sociedad. Entonces, se dio como un proceso de legitimación de la profesión que nos permitió a nosotros empezar a trabajar. Y la verdad, no soñábamos con esto, para nada. Yo te puedo contar, Sí. Dale. un poco más corto que él habla mucho. Perdón. Sé que yo entré en el 91 a la carrera, ¿no? Y en realidad lo que a mí me preocupaba, que tenía como una obsesión seguramente muy adolescente, era ¿por qué había tantas desigualdades? Yo no había tenido militancia partidaria, más que juntar votos por el voto verde, pero no en ningún partido. Mi padre era blanco wilsonista, así, de los que se ponían camisa negra con un pañuelo blanco, de su padre que había peleado con Aparicio, o sea, Tremendo. sí, enemigo de los colorados. Fíjate vos. Entonces no. Pero a mí me molestaba el tema de la desigualdad. Entonces, primero, quinto de liceo, la verdad que sociología no me dio respuestas. Después, en sexto, tuve claro que si hay algo que no me acercaba a entender el mundo de la desigualdad y demás, era el mundo del derecho, menos lo demás. Y ahí tuve como un pequeño debate interno, que era, o esto se resuelve económicamente, o esto lo resuelven los que toman decisiones políticas. Y ahí en esos 18 años descubrí que en Uruguay se había empezado a formar gente en ciencia política. Y dije, ¿qué es esto? Comparé y dije, ¿qué me suena más?
¿a qué me suena más que me pueda acercar a lo que a mí me interesa? Y me pareció que la política discutía desde un lugar que no era el económico y que en definitiva la torta se cortaba ahí. Hoy no sé si pensaría lo mismo, pero está, por eso. Y cuando llegué a mi casa diciendo, los senté a mis padres así y les dije, voy a estudiar ciencia política, me quedaron mirando, se miraron entre ellos, dijeron, ¿tomaste algo? O sea, ¿te dura la...? No sabían, no entendían nada de qué se trataba, pero dijeron, y bueno, si es lo que te gusta. Y está. No, y el otro comentario que quería hacer, yo tuve un breve pasaje por la política, y creo, por lo menos en el interior, capaz que en Montevideo es un poco diferente, en el interior no se valora esto del conocimiento, ¿no? Todavía está muy arraigado el tema de que hay que tener cancha, de que la política es otra cosa. Lo digo porque hasta lo sufrí en carne propia, ¿no? Como que te digan tecnócrata dentro de un equipo de gobierno es como de lo peor que te puede pasar. Y si te etiquetan así, entonces digo, me parece que todavía hay mucho camino para recorrer en ese sentido, ¿no? Muchísimo, muchísimo. Pero la universidad va a dar sus frutos en el interior. Claro. Y los está dando. Y ustedes en Paysandú, acuérdense, que seguramente yo no lo voy a ver, pero en Salto, en Paysandú, la SUTEC, que de verdad si hay que sacarse el sombrero por algo bueno que hizo el Pepe, son las SUTECs. Y tengo una hija haciendo una ingeniería en energías renovables en Durazno, la SUTEC. Nosotros en 20 años en el interior vamos a tener unos cuerpos académicos en distintas disciplinas que cambian la sociedad. O sea que lo que a vos te pasó, dentro de 20 años no va a pasar, por lo menos no va a pasar igual. Porque vos entrás a tirar al mercado, entrás a tirar profesionales y gente que sabe de cosas muy distintas y la sociedad cambia. Claro, no es inmediato. Y bueno, y algunos políticos que van a seguir valorando más el olfato y el campechanismo y la cercanía y el que me parece que hay que hacerlo así, van a seguir existiendo. Pero bueno, van a estar cada vez más rodeados de gente que ponga la vara un poco más alta, ¿no? Creo que en el interior va a costar, pero estoy seguro que va a... Mira, uno de mis 10 mandamientos, ¿no? Y muy inspirado, muy influido positivamente por Ernesto, que es un pionero en esto de la ciencia política en el interior del país, pionero. Uno de mis 10 mandamientos es que la ciencia política se tiene que nacionalizar. ¿No? ¿Qué quiere decir? Lo que no significa el Club Nacional de Fútbol. Vamos No, también, no. las dos cosas. Tiene que cruzar el... No se dice peñalorizar la ciencia política, se dice nacionalizar la ciencia política. ¿Qué quiere decir nacionalizar la ciencia política? Quiere decir que haya más ciencia política en todo el país, no solo en Montevideo. ¿No? Ya tenemos a Ernesto, ¿no? Haciendo cosas y cada vez mejor, cada vez más claro. Y precisamos más ciencia política en otros departamentos del país, entre otras cosas para contribuir a mejorar la política en el nivel departamental. Porque la política en el nivel departamental puede ser mejor y debe ser mejor. Y de hecho... las instituciones políticas a nivel departamental deben mejorar y las prácticas políticas a nivel departamental y local tienen que mejorar. Y para eso, sí, capaz que nosotros podemos dar una mano. Y de hecho, uno de los puntos flojos de nuestra democracia es la democracia subnacional. Es lo que vos decís. Sí, Cuando nosotros le ponemos la lupa, y Fito hizo un libro el año pasado, nosotros trabajamos un capítulo y con otra gente hemos hecho otras cosas, cuando le pones la lupa a la política a nivel departamental o municipal, vos encontrás que nuestra democracia ahí es más débil, en muchos aspectos. Es más débil, y bueno, hay que hincarle el hueso. No significa que necesariamente sean solo politólogos los que lo puedan hacer. No, pero nosotros tenemos lo nuestro para decir. Pero tenemos cositas para aportar. Claro. Pero eso que están comentando, cortito, es en varias esferas. Yo lo veo desde el lugar del periodismo. En el deporte también, ¿no? ¿Cuánto se reclamó que acá en su momento se inició un campeonato profesional con 4 plazas, ¿no? Para tener equipos competitivos. O sea, el mismo fútbol que, bueno,
con alguna distancia que siempre va a haber con los equipos grandes, ¿no? También en el carnaval, recuerdo, ¿no? Que el carnaval en Paysandú ha venido en picada, se ha hablado, ¿por qué no nacionalizar el carnaval? Que los grupos que actúan en el Teatro Verano puedan también participar en varios departamentos del interior. Es a todo nivel que el interior está un poco lejos, ¿no? En el periodismo también, lamentablemente. Sí, ni que hablar. Ni que hablar. Sí, sí, Sin sí. duda. Sí, yo diría que en la política, digamos, tú decís la diferencia con Montevideo, ¿no? Dijiste De política hablaron ellos, yo no. de algunos temas ahí, Sí. diferencia, digamos. En la política no sé, porque yo tengo una gran pregunta A ver. que no logro comprender y me gusta estudiar los temas, ¿por qué el Frente Amplio lleva 7 elecciones ganadas en Montevideo? Yo creo que eso es un índice de que no estamos bien, que la democracia no está bien. No sé si capaz que me equivoco, ¿ves? Hay un libro muy lindo que se llama La ¿Ah, sí? democracia uruguaya ante el espejo, Ajá. que es el libro Creo que no. al que hacía referencia Vamos a decir que lo traigan. La democracia uruguaya ante el espejo. Es un libro que publicamos, que hicimos el año pasado. Pará, no hay más, ¿no? ¿Eh? No hay más, creo. ¿No hay más? Creo que se terminó. No, tiene que ver. No, en serio. Y también en Ciudad Autónoma de Buenos Aires gana siempre el PRO. En ese libro, Ernesto y Antonio Cardarello, dos colegas, escribieron un capítulo precioso hablando de los problemas de la democracia en el nivel subnacional, a nivel de los gobiernos departamentales y a nivel de Ni los hablemos. municipios de alcaldía. Que es un tema que a mí me obsesiona hace muchísimo tiempo, A mí también. porque Vamos a hacer un libro. o sea, yo tengo la mejor opinión de los intendentes en general, son buenas personas Adolfo, y buenos vecinos, vos por sabés- algo la gente los vota, pero la verdad pasa en Montevideo, que es muy difícil, digamos, que haya alternancia, pero pasa en Rivera, Sí, sí, Claro. pasa en Tres Tenemos Tres, seis pero seis pasa en departamentos. Belgrano. Sí, sí. 6 departamentos del Uruguay que de la dictadura para acá Sí, no hay claro, alternancia. claro. O sea, siempre ganó el mismo partido. ¿Y sabes cómo definimos nosotros democracia? Definimos democracia como aquel régimen en el cual el partido que está en el gobierno pierde la elección. si alguna vez... Entonces, Déjalo hablar al. No, te pregunto si ustedes desde la ciencia política alguna vez estuvieron en alguna elección o en un circuito, sobre todo en el medio rural, para ver la democracia ahí cómo Sí, yo sí, claro. Yo ¿Sí? no. Sí, yo sí. Yo soy salteño. Ta. Claro, primero. Pero además tengo. ¿Estuviste en un circuito del Sí, Uruguay claro, profundo, digamos? claro, en Villa Constitución, en Salto, además Yo, tengo una y casa. esa democracia Sí, es diferente a la democracia de... sí, claro. Sí, sí. Yo trabajé también. Yo Sí, claro. en esa. Villa Es igual, Constitución. Cuando hacen el Es ritmo- igual, los votantes son Sí, diferentes. sí. ¿Se entiende? O sea, votan del mismo modo que en todos lados. Los votantes son distintos porque viven en otro lugar. A lo que él se y refiere es votan. al contexto de la democracia. Sí, bueno, nosotros a veces hacemos observaciones electorales en otros países. Yo vi votar en Colombia, Pero que entran de a dos en al pacto Panamá. secreto, o sea, No, 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 cada país tiene sus reglas. La democracia es un conjunto de procedimientos y es importante que se cumplan, son como ritos, ¿no? Entonces, en Uruguay es importante que se instale la mesa de votación, que estén el presidente, Todo el difícil. secretario, el vocal, Trabajé toda la vida que afuera. luego aparecen los delegados partidarios, los 400 votantes, que en los circuitos rurales a veces son muchos menos, y bueno, los partidos llevando a los votantes a votar. Eso es la democracia uruguaya de los últimos 100 años, y me parece que está bien eso. Me parece que está bueno. Pero si llegan Julio, Digo, a no ser que un viejo que no pueda ni caminar, que lo acompañen para adentro del cuarto secreto, es muy raro. Yo estuve en algunas, Sí, en el interior, porque como trabajaba en el Banco República, en algunas estuvimos delegados y no, digo, pero no sé qué eran, pero normalmente no pueden, no. no es así, no entran cada dos. con las señores mayores se pueden entrar a dos. Y sí, pero digo, pero no puede ni caminar y quiere votar Sí, igual, sí, lo sí. debe acompañar, pero no es la norma. No. No, la norma no. Sí, capaz que como dice Pero- Chasquetti, pero no es existe. diferente el votante. Te votante. mueven. El votante. Sí, cuando vos decís que estuviste en otros lugares y... No, y por ejemplo, yo qué sé, dentro de Montevideo es distinto también, ¿viste? Yo qué sé, vos haces un circuito, no sé, en Positos y te vas a uno en La Teja y el entorno, la escuela, ¿no? Te vas al Borro. No es lo mismo el colegio Richard Anderson, donde yo voto, en Positos, que, no sé, una escuela en La Teja. Los votantes también son distintos, pero lo relevante es los procedimientos que están escritos, ¿no? En la ley de elecciones de 1925,
que se cumplan, y yo creo que en Uruguay es un ejemplo, entre otras cosas porque tenemos funcionarios públicos que son la garantía. La garantía no son los partidos, en la mayoría de democracias de América Latina la garantía son los fiscales de los partidos. Es la única forma que tienen de que no haya trampa. En Uruguay pueden haber delegados de funcionarios públicos, se hacen cargo y cuando te pones a conversar con ellos muchos son escribanos, ¿viste? Muchos son personas que tienen un nivel alto en la carrera dentro del Estado. Entonces la verdad es que ese es un aspecto que Uruguay está muy fuerte y no admite cambios relevantes, ¿no? ¿Cómo es tu nombre? Pablo. Pablo, mirá, te voy a contar una anécdota cortita. En la elección 2014, de una de las empresas que hacía escrutinio anticipado, pues bueno, de algunos fui alumno, algunos de otros somos colegas, tenemos buena relación, nos piden gente muchas veces para trabajar en el litoral. Y una de las muestras caía en una localidad muy pequeña que se llama Pepe Núñez. Conozco. Pepe Núñez en Salta. Fue así. Donde se suponía que había aparecido el petróleo. Pepe, al costado, sí, al costado. Pepe Núñez antiguamente se llamaba, 50, de verdad, el nombre originario era Pueblo Charrúa. Y le cambiaron el nombre porque el almacenero de la zona, que era José Núñez, fue como una institución y le cambiaron el nombre. Bueno, ponele que había, de verdad, algo así como 70 y pico de habilitados para votar. ¿No? ¿Qué pasó? El que estaba en la mesa, el presidente de mesa, era la persona que iba normalmente con trámites de OCE, decía, conocía a los vecinos. Bueno, la cuestión era que vino, todo esto me lo contó el que tenía que estar esperando que se abrieran los votos para pasar los primeros votos, los resultados. Entonces, ¿qué pasa? Se entera por alguien que viene que le dice, no, pero mirá que fulano pinchó en el camino que estaba viniendo. Eran las 19, la mesa tenía que cerrar. Bueno, el tipo convenció a todos, a los que estaban ahí, dice, che, vamos a esperar. Esperaron 40 minutos a que fulano, que venía de los 20 kilómetros, que otro lo fue a traer, llegaron a caballo. Ahí a votar. Qué bien. O sea, vos estas cosas si las contás en otro país cuesta que las asocies, pero decís, hay esa parte de institucionalidad que vos decís, bueno, la norma se rompió, sí, pero la norma se rompió con un acuerdo que permitió a un ciudadano votar que de otra manera, viviendo en el medio rural, no hubiera votado. Yo le tiro otra mentira, ya que estamos con las cuentas de la democracia, en un circuito rural de pocos votantes, pero fui al fin. La maestra le tocaba estar como secretaria, Como secretaria. Era la escuela, el presidente era un vecino y no había nadie al mediodía. Y bueno, vamos a cerrar la mesa y vamos a churrasquear. Cerraron la mesa. ¡Qué grande! No había nadie. Y ¡Qué y no pasó nada. No pasa nada. Además estaban los delegados de los partidos. Estaban allí también. Tenían hambre. Además, si todos comieron, menos problema iba a haber. El problema es si dejaban algunos sin comer. Todo bien, Hay todo gente bien. viva para contratarlo. Eso pasa. Pero volviendo al lado triste del asunto, a nivel departamental hay mucho para cambiar. Hay mucho. Es muy difícil controlar a los intendentes. Muy difícil. Tienen demasiado poder los intendentes. Las juntas departamentales son demasiado débiles. Los intendentes no solo tienen poder político, los intendentes tienen poder económico. Material y simbólico. De todos de los dos. Influyen en el mundo del medio de comunicación, en la formación de opinión pública, son demasiado poderosos. Hay como hay como una necesidad muy, pero muy profunda de hincarle el diente a ese problema. Más temprano que escribir un artículo. Sí, pues cuando son buenos, cuando son malos son un desastre. No, pero aunque sean buenos. Pero pueden ser buenos haciendo mucha. Tienen mucho poder. Hay muchas cosas que siendo buenos las podrían. Los peores escándalos de nepotismo. Rodeado de Ahora, perdón, y el Tribunal de los Contenciosos Administrativos, ¿por qué no tiene más fuerza? ámbito Porque los políticos No le dan. no le dan más fuerza. No Y se el da tribunal ni de cuentas es un se ríe del partido tribunal de cuentas. Sí.
Literalmente. Reitera el gasto y se Las observaciones van a la Asamblea General y duermen el sueño de lo justo y no la toca ningún No, tema. hablando Ningún de tema. esto de los nacional, no sé, capaz que me matan acá, pero a mí me parece que la ley de descentralización que se implementó, la de las alcaldías, como que no fue elaborada con suficiente conocimiento justamente de los territorios. A mí me parece que fue, digo, opinión. Mira, Me podrán pegar. tenés algo que cuando yo lo presenté el año pasado fue que tuvimos el Congreso en Buenos Aires, el Congreso Mundial. El año pasado, tuvimos el Congreso Mundial de Ciencia Política. Y el tema que yo agarré es el de la democracia subnacional de Uruguay, porque habíamos escrito el capítulo para el libro de él. Yo puse un mapa en mi presentación y el mapa tenía dibujado todos los municipios, ¿no? Los 125 actuales, creo que van a ser 132 ahora, 137. Todo lo demás que no tienen municipio estaba en blanco. Bueno, entonces yo expliqué algunas cosas y uno de los que estaba, que después se dio, un gringo que hablaba español, levanta la mano y dice, como que no entendía, ¿no? Y por eso dice, ¿y todo eso es anárquico? No, es que no hay gente, le dije. No hay Claro, gente. el tipo dice, pero ¿cómo crearon gobierno en unos pedazos del país y en todos otros pedazos del país quedan en blanco? O sea, alguien que lo ve de afuera dice, pero ¿cómo es estos tipos? Crearon un nivel de gobierno que no cubre todo el país. Tenés enormes pedazos en blanco. El tipo dijo, es anárquico, dijo el gringo, no entendía nada. Bueno, no fue muy fácil explicarle. Pero bueno, es lo que es. Le tenés que explicar que somos 3 millones. Y así kilómetros y kilómetros y no ves a nadie. Sí, pero Eso también, eso es otra cosa. Bueno, hay otro. La burocracia es otro tema, la disponibilidad de financiamiento de esos alcaldes es otro tema. ¿Viste? No fueron resueltos, se implementó la ley y esas cosas no estaban. Habrá que ir corrigiendo el programa. Y los politólogos tiraron la oreja. Ahí está. Nosotros nos dedicamos a esto. Entonces, nos hace enseña que vayamos terminando porque hay que preparar para la otra actividad. Igual si tienen ganas de seguir conversando, los esperamos en la otra actividad. En la otra actividad, los politólogos más experimentados acá dijeron que van a dar certezas. ¿a qué actividad se refiere? La actividad que vamos a tener en la sala Con una módica suma se van, a las 19:30, ¿no? Sí. Por un ratito. se vuelven a sus casas con una certeza. La sala Ferrari, 19:30. Perfecto. Va a estar Camila. Va a estar La mejor relación precio-calidad. Bueno, che, muchas gracias de verdad. Muy apito. Gran trabajo, Ricardo.